En una sociedad donde cada vez hay más y más divorcios, es de esperarse que las familias ensambladas o reconstituidas las encontremos por doquier. Esto nos está obligando a informarnos y adaptarnos a estas nuevas estrategias, no solo para convivir dentro de ellas, sino con ellas. ¿Cómo hago yo, padre o madre, que de repente nunca tuve hijos y paso de estar soltero a de repente convivir, inclusive a tiempo completo con un adolescente que no es mi hijo y que quizás además me tiene algo de rabia por aquello de que estoy pretendiendo quizás, o a su manera de verlo, pretendiendo suplantar a papá o a mamá? ¿Cómo hace para lograrse la integración entre mis hijos y los tuyos en esta nueva familia que estamos ensamblando? ¿Cuál debe ser el rol parental de esa nueva pareja que llega a la familia, a esa relación que hay entre padres e hijos? De todo eso vamos a conversar el día de hoy en nuestro espacio. Les invitamos a que, como siempre, participen con todas sus preguntas, sus sugerencias y sus dudas a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @solucionesgb. Hoy les invitamos a que utilicen el hashtag o etiqueta numeral solucionesfamilia. También, como siempre, les invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta en Telegram, @globovision_oficial. Nuestra señal en vivo puede seguirla también a través de nuestra página www.globovision.com. Hacemos la primera pausa, ya venimos. Hoy en Soluciones conversando de un tema bien interesante, porque es muy difícil pensar que usted que está allí observándonos a través de la pantalla a esta hora no conozca a una familia o sea parte inclusive de una familia ensamblada, una familia reconstituida, de esa persona que quizás quedó viudo, se divorció o quizás por cualquier otra razón, pero que ahora tiene una nueva familia y que en esta nueva familia está compartiendo con hijos que no son suyos o que sus hijos están compartiendo con una persona que pues no es ni su madre ni su padre. Es un tema bien interesante porque definitivamente estas familias entiendo que tienen características totalmente distintas en la manera de llevar las cosas muchas veces a una familia nuclear normal. Para hablar más a detalle respecto a esto nos acompañan dos especialistas. Una de ellas es Mónica Castro, ella es psicólogo clínico, psicoterapeuta, terapeuta de familia y directora de Inbedin. Y la acompaña Ana María Córdoba, psicólogo de este servicio de psicoterapia y terapia de familia de Inbedin. Bienvenidas. Gracias por compartir este espacio y estos minutos para hablar de un tema tan interesante como este, porque realmente sí necesita comprensión y respeto además, la familia ensamblada o reconstituida. ¿Qué son estas familias específicamente? ¿Cómo pudiéramos definirlas? Se definen como dos personas que establecen una relación, pero que al menos, digamos, una de las dos tiene un hijo de una relación anterior. Okay. Esa sería la descripción de una familia ensamblada. Tienen que haber hijos de por medio. Tiene que haber hijos de por medio. ¿De ella o de él? Es correcto. Ahora, ¿quiénes conforman, digamos, el grueso de la población que termina ensamblando o reconstituyendo una familia? Bueno, en general son parejas que ya han tenido matrimonios anteriores, deciden unirse nuevamente con otra persona y bueno, incluyen a los hijos de estas relaciones pasadas. En ocasiones tienen nuevos hijos, entonces hay hijos de esta nueva unión conviviendo además con, bueno, los padres, los hijos anteriores y incluso las parejas anteriores obviamente tienen que intervenir porque hay hijos de por medio. Y es un poco complicada la cosa cuando tenemos entonces que, además de enfocarnos en este proceso de ensamblaje de esa nueva familia, lidiar con la expareja, ¿no? Y más allá, más aún quizás cuando esa expareja es algo tóxica. ¿Todas las familias ensambladas nacen de una pérdida? Es correcto, es correcto. Además, quería comentarte que estás hablando de ensambladas, digamos, la definición de ensambladas implica que dos o tres partes se van a unir para generar, digamos, una condición nueva. Y eso es interesante porque eso forma, digamos, una buena también caracterización de lo que implica esta familia. Es la película que todos conocemos, de hecho hay muchos libros en términos de terapia familiar, que es los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Y desde allí es como estas familias se van entre dos o tres partes construyendo para generar una posibilidad nueva. Hay algunos mitos
dentro de estas condiciones. Es decir, el segundo matrimonio ya yo aprendí, por ejemplo, y esto no va a suceder nada de los errores del matrimonio anterior. Y no necesariamente es cierto, porque cada nueva experiencia también tiene nuevas realidades. Entonces, es algo que se tiene que trabajar bajo, sí, las experiencias pasadas, que son muy importantes, pero también bajo las nuevas condiciones que implica, por ejemplo, esto de que voy a traer otros hijos a la casa o al sitio donde establezcamos, que son distintos, que es una condición nueva, novedosa. Entonces tengo que reaprender o redefinir cuál es la construcción que quiero hacer en esa familia. Ensamblar una nueva familia quizás entonces significa un reto aún mayor que constituir una primera familia. Sí, bueno, tener una familia siempre es un reto. Convivir Así con es. otras personas siempre implica que pongamos mucho de nuestra parte y que cedamos algunas cosas, ¿no? Pero obviamente, como tú decías hace un momento, implica pérdidas, implica trabajar esas pérdidas. Y no solamente superarlas. pérdidas físicas, porque estamos hablando Claro. de que, bueno, probablemente una persona quedó viuda con sus 2 hijos o con su hijo y encontró a un soltero y, bueno, reconstituyeron una familia. Pero un divorcio es una pérdida. Es una pérdida. Sobre todo para los hijos significa una pérdida. Una mudanza es una pérdida porque es, bueno, cambiar, ¿no? Todo cambio implica que perdimos alguna cosa, pero también implica una nueva posibilidad y una manera de ser felices también. Quisiera puntualizar en algo que me parece también importante. ¿Cuán diferentes son las necesidades individuales de pareja como familia de una familia ensamblada respecto a una familia recién constituida, una familia nuclear? ¿Cuán diferentes son esas necesidades entre la pareja, entre la familia? ¿Qué es lo que busca, en todo caso, la familia ensamblada? Los retos yo sí creo que son mayores. No, digamos, hay un paso que es más allá desde los lazos de consanguinidad, es decir, este es mi hijo y eso tiene que ver con mi sangre, y esa descripción es importante, a esto es por afinidad. Y esto, digamos, es algo que queremos construir desde una perspectiva distinta. Y uno puede ser padre por afinidad y puede ser además un excelente padre, madre, por afinidad. Y esa condición es importante poder establecerla, digamos, desde ser padre sin que yo voy a excluir al padre de consanguinidad, pero digamos como una función más bien del rol, si eso se permite dentro de esa relación. Pero allí hay una condición que quizás también es interesante establecer. Entonces, esos retos, esas condiciones, tienen una diferencia desde el origen, como tú comentabas. No es lo mismo venir desde el duelo de una ruptura, que ha implicado un proceso que trae además arrastra, si se quiere, el tema de la lealtad con mi familia anterior, y en el caso de los hijos, con mucha lealtad hacia mi familia, que va a decir mi mamá si yo estoy con mi papá, y entonces me gusta además la novia que tiene o la esposa que va a elegir. Entonces eso tiene unos conflictos que hay que ir resolviendo. Entonces si arrastras cosas, inclusive un viudo, en memoria de mi mamá que murió, de mi papá que murió, es decir, ahí hay unas condiciones que sí implican una elaboración desde el punto de vista, en el caso de los hijos, que es mayor, ¿ok? Y para una mujer soltera o un hombre soltero, bueno, involucrarme en una relación donde hay otros, cuando quizás el paradigma que tenía es que me voy a casar con alguien, digamos, en mi misma condición, también hay un esfuerzo, hay un ajuste que implica mayores movilidades desde el punto de vista emocional para estas personas. Hay una palabra que me llamó mucho la atención que utilizó y es la afinidad, ¿no? Una persona cuando a través de la afinidad puede o no representar algún tipo de autoridad en esta nueva familia ensamblada. Pero cuán fácil es quizás lograr que se dé esa afinidad. Bueno, depende de muchas condiciones, ¿no? Obviamente de las características de personalidad de cada quien, de los niños, de los adultos, pero lo importante es tratar de hacer los vínculos y que no sean impuestos, ¿no? Al niño no le tiene que gustar la nueva pareja de los padres enseguida. Okay. Tienen que conocerse y respetarse. Lo ideal es iniciar por el respeto y luego la afinidad va a ir creciendo y se va a ir haciendo mientras
cada quien asuma el rol que debe tener en la familia. ¿Cuál es el problema más frecuente que se presentan estas familias ensambladas o que están en proceso de ensamblaje, por decirlo así? Uno lo puede considerar, hay investigaciones que hablan como de 3 momentos en una familia ensamblada. Y en cada momento hay condiciones que van marcando ese proceso. Inicio, intermedio y final, ¿no? En ese inicio es, digamos, desde la fantasía, desde mi ideal. Oye, ¿cómo me imagino esta nueva familia? Y entonces nos presentamos a los hijos y todos, digamos, tenemos una idea maravillosa de lo que vamos a construir, ¿no? Y eso es un proceso que va moviéndose hacia, digamos, entrar en la realidad, bueno, de lo que somos y de qué características tenemos. Ahí hay una transición, hay una aceptación de cada uno de cómo somos. Lo otro que es ese intermedio implica entonces, bueno, ¿cómo trabajamos la diferencia? Digamos, estamos haciendo un proceso que va a una conclusión, a un final que sea positivo. ¿Cómo manejamos las diferencias? Y cómo las hablamos y las conversamos, porque estamos diciendo que construimos desde tu manera de ver la vida y cómo hasta ahora has hecho esta relación, hasta lo que ahora queremos construir juntos. Y eso tiene que haber, pero no somos tú y yo nada más, somos además tú y yo y otros que están alrededor. Entonces esa construcción. Ese inicio además implica en el caso de las parejas que también hay una ruptura quizás más rápida que una relación inicial en términos de que aparecen las realidades más ¿no? Están allí más a la puerta porque están los muchachos. Entonces esas realidades más a la puerta es que, digamos, la idealización, el romanticismo se puede perder más rápido porque tenemos que entrar en cómo criamos a estos chicos. Exacto. ¿Sí? Vamos entonces a esa etapa intermedia que es cómo llegamos a los detalles, es decir, cómo vamos a convivir. Podemos también decidir que nos callamos todos, lo que implica probablemente que la relación va a ser muy difícil en el tiempo. Y a la acción, qué cambios decidimos hacer y cómo los vamos a construir. Y finalmente lo que se llama una tercera etapa de resolución. Y esa etapa ya tiene que ver con las decisiones que vamos tomando como familia efectivamente que nos van a llevar a los vínculos que creamos. Y es un tema importante porque los vínculos no tienen que ser necesariamente desde el amor, pero sí deben ser desde el respeto. Okay. Gran detalle, y es importante. Y digamos al cierre pues del ciclo que estamos viviendo dentro de ese proceso que es accidental, llamamos nosotros los de terapia de familia, en relación a la reconstitución de una familia. Es una persona, se divorcia, tiene sus hijos y va a rehacer su vida, busca rehacer una familia con alguien más, que puede ser una persona que no tenga hijos o que también los tenga. Entonces en esa casa comienzan a vivir los tuyos, los míos y probablemente los nuestros más adelante. Estamos en compañía de 2 especialistas en este tema, quienes han obviamente esbozado información, nos han dado información muy atinada respecto a esto. Hay muchísimo que comentar en torno a este tema dentro de nuestra sociedad. Pero yo hacía una pregunta anteriormente y hablábamos de las etapas, entonces, que tiene las primeras etapas de ensamblaje de esta nueva familia, que son 3. Más allá de las etapas, ¿cuáles son, digamos, los puntos más álgidos a tomar en cuenta o a discutir cuando hablamos de una familia ensamblada? Principalmente ponerse de acuerdo con la crianza de los hijos, porque obviamente hay ideas, hay valores que son propios de cada familia y no podemos ignorar a la familia de origen, digamos, no podemos ignorar al padre o al otro padre del niño que está como integrándose a esta nueva familia, ¿no? Eso puede ser un punto álgido, el ponerse de acuerdo entre todos acerca de, bueno, cómo vamos a criar, cuáles son los valores, y en cada casa pueden haber reglas distintas, pero hay ciertas cosas que tienen que ser iguales, o sea, tiene que haber una constancia en el mensaje que le damos a los niños para que se puedan criar y desarrollar de una manera saludable. ¿Hay paciencia o cuán necesaria es la paciencia, mejor dicho, en el proceso de ensamblaje de esta nueva familia? En todas las familias la dosis de paciencia va a ser necesaria. Sí. La tolerancia, la capacidad de respeto, de manejar los conflictos
es importante. En el caso de las familias ensambladas, es una condición necesaria para que pueda ser exitosa, porque hablamos que los tiempos pueden ser un poco más largos, para que esto, digamos, llegue a un buen fin. Y en ese proceso, que puede ir desde los 4 años hasta los 7, por lo cual a veces la gente está como que, bueno, ya, ¿no? Nos conocimos y al año ya estamos listos, pues, ¿no? No es tan cierto. Entonces, necesitamos darle el tiempo que cada familia requiera. Y allí es imprescindible que podamos manejarnos con paciencia. Esto lo pregunto porque muchas veces, y disculpa que te interrumpa y te ataje allí, muchas veces vemos que, bueno, ya yo salí de mi matrimonio, me divorcié, eso, siento que ya aprendí lo que tenía que aprender, ahora me voy de frente con una persona, ya yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta, aquí no tiene por qué haber mayor problema. Me voy con mis hijos, con esta nueva pareja, y a los 6 meses de habernos conocido, resulta ser que nos mudamos juntos. Me llevo a mis hijos con esta nueva pareja, y muchas veces ni siquiera se consulta esto con los hijos. ¿Es así o me equivoco? Sí, tiene que ver, es así y puede suceder así, pero el proceso, digamos, es que hay diferentes personas involucradas con miradas distintas sobre esta misma realidad. Es decir, la realidad de cada uno tiene una ponderación y tiene un valor. Entonces, lo que puede ser para mí como pareja, el hecho de que estoy en un enamoramiento y quiero continuar mi vida, tiene una validez. Pero, y es importante entender que tiene validez también en la medida en que mis hijos están protegidos frente a esa situación. ¿Protegidos entonces, en qué sentido? Protegidos quiere decir que hay unas condiciones mínimas para que nosotros podamos establecer esa nueva relación. ¿Cuáles serían? La prioridad siempre va a estar en los hijos, por una condición, digamos, básica, y es que ellos no tienen la misma posibilidad, digamos, de tomar decisiones como la tengo yo como adulto, por lo cual, entonces, yo tengo que velar por su seguridad, ¿sí? Entonces, protegidos tiene que ver desde el punto de vista de que con qué persona me estoy relacionando y qué condiciones vamos a establecer para poder manejar en criterios que tienen que ver con cuidado personal, sexualidad. Es decir, tengo que estar pendiente de eso. Tengo que ver cuál es digamos, cómo se maneja el empoderamiento de cada uno y el manejo entonces de la autoridad frente a más cosas como el dinero, ¿no? la construcción de esa familia. Y cómo nos vamos a reacomodar, cuáles son las normas y los límites que establecemos dentro de ese sistema familiar, en el que estamos estableciendo además límites quizás que se ajustan a una condición distinta. Como ya decíamos, no se traen de lo que ya yo sé de antes, sino que tienen que ser establecidos nuevamente. Entonces, efectivamente hay condiciones distintas. Estamos hablando de los límites, estamos hablando de la nueva acomodación que hacemos de ese sistema y de cosas más delicadas, más en detalle, que inclusive van con la sexualidad. ¿Cuál suele ser, o digamos cuán fácil, mejor dicho, puede ser lidiar con el conflicto de lealtades dentro de una familia ensamblada? Ya anteriormente lo habían mencionado, es muy difícil quizás para estos hijos de este papá o esta mamá que está buscando rehacer su vida con alguien más que no es papá o mamá, de repente reírse, aceptar una salida del centro comercial con esa nueva pareja de papá o de mamá, porque quizás mi padre o madre biológica se puedan sentir mal. Sí, fíjate, ¿qué genera eso en los hijos? Puede generar muchísimo sufrimiento. Y allí hay que recordar que los adultos, en la medida en que los adultos puedan manejar bien la situación, los hijos también. Entonces hay que darse tiempo para superar o elaborar el divorcio o la ruptura. El proceso de duelo. Sí, hay que darse tiempo. Y hay que recordar que cada uno de nosotros es distinto y cada quien tiene sus tiempos. Entonces hay que respetar a la pareja anterior en ese sentido, eso es muy importante. Por lo general las exparejas reaccionan positivamente cuando el ex se va con sus hijos o la ex se va con sus hijos a vivir con una nueva persona. Eso va a depender de los motivos de la separación, ¿sí? De cuánto tiempo tienen de separados. Por supuesto siempre va a generar un poco de miedo, ¿no? El que
tus hijos estén conviviendo con una persona nueva. Lo ideal es que se conozcan, ¿no? Que tú puedas conocer a la persona con la que van a convivir tus hijos, así sea sobre el fin de semana. Y que haya una sana convivencia, si no de te quiero, te adoro y voy todos los fines de semana y te abrazo, por lo menos sí de respeto. De respeto, sí, de respeto, de cumplir las normas del otro, de entender que, bueno, que tal vez a la nueva pareja la han criado de una manera distinta, pero que tienen que respetar ya los límites y las normas que tiene el niño en su otra casa. ¿Cuán importante? Adelante. Te quiero comentar, con lo que ibas diciendo, Ana, que la aceptación de los padres, ¿sí? En el caso de los niños, permite, está estudiado, permite entonces que las nuevas relaciones sean más fluidas o no. Entonces es importante lo que tiene que ver con el vínculo que traigo de mi relación anterior, ¿sí? Ya decíamos en ese los tuyos, los míos y los nuestros. Es muy importante en esa dinámica el factor de cómo se ha establecido todo lo que ha sido ese, si es en el caso del divorcio, cómo se ha establecido el divorcio, el posdivorcio, cómo se ha manejado esa dinámica y esa relación. Okay. Porque eso va a permitir que mis hijos tengan mejores posibilidades para manejar luego, tener el permiso para poder manejar a la persona, a ese papá afín, por llamarlo de una manera, sin quitarle el rol, por supuesto, al papá, aquí está, Claro. ¿no? El padre de origen, pero para no llamarlo padrastro o madrastra, que quizás suena, ¿no? A un poco de bruja la cosa, ¿no? Entonces, esa persona que está allí tiene un peso importante. Hay lo que se llaman lealtades constructivas, es decir, la posibilidad de que bajo tu lealtad tú puedas, por familia, tú puedas entonces decir, oye, yo frente a esta familia puedo pensarme cosas en positivo, puedo generar, digamos, nuevos vínculos, es una lealtad constructiva. Las lealtades invisibles tienen que ver más bien, son tipos de lealtades, con lo que yo no proceso, pero que tiene que ver más bien con mis familias de origen, es decir, ya no, en el caso de las parejas, no solamente con mi relación, sino con mis papás. Y esas lealtades invisibles son aquellas que yo no estoy entendiendo, pero que entiendo que debo brindarles una condición. Entonces, voy a fracasar en mis matrimonios porque eso es una lealtad hacia mi familia de origen y yo los exonero con esa lealtad, ¿sí? Y las lealtades divididas, que tiene que ver con mi papá o mi mamá no acepta a esta nueva pareja que tiene digamos, el otro, ¿no? El otro miembro de esta relación que ya no está presente, pero que el otro que ya acabó, y esta lealtad dividida es yo, como mi papá o mi mamá no te acepta, tampoco te puedo aceptar. Y hago cosas para ir en contra de esta relación. Entonces, hago síntomas de la nueva relación. Y eso es importante tenerlo presente en los hijos, porque lo construyo es un triángulo donde el síntoma termina siendo el niño, pero digamos un síntoma que está relacionado, ¿sí? Cuando hablamos de síntomas, los psicólogos empiezan a generar conductas que sean disruptivas, si ya he dejado de, digamos, hacerme orinar en la cama, vuelvo a orinar, o hago berrinches, o en el caso de los niños, los adolescentes, entonces me voy de casa, es decir, genero conductas que tienen que ver con la no aceptación, pero muy en lealtad al papá. ¿Y puede que terminar no acepta. esa situación acabando con esa nueva relación que se está formando? Perfectamente. Es una posibilidad. Entonces, ¿cuál si es no la la opción? manejamos. Es ¿Cómo una manejarla? posibilidad. De eso si vamos no a la hablar manejamos. al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros. Mi esposa o de mi esposo están conspirando en mi contra. Muchas veces esos hijos viven bajo su mismo techo. No se trata muchas veces de conspirar en contra de alguien, sino de manifestar una sintomatología dada por diversos motivos. Puede ser, digamos, el conflicto de lealtades del que ya hablábamos. Yo le soy leal a mi mamá con la que vivo o con la que solía vivir, o a mi papá, entonces por eso rechazo a la pareja de mi mamá, la nueva pareja de mi mamá, o ocurre al contrario. Y el niño, si bien no tiene expresiones directas de agresión o de querer hacer daño o molestar a esa nueva pareja de papá o mamá, pues sí manifiesta una serie de conductas haciendo ver su inconformidad
con la situación. Correcto. La pregunta era, ¿puede esto llegar a acabar o hacer que ese intento por reensamblar una nueva familia fracase? Sí, y puede ¿Cómo ser, manejarlo? claro, y puede ser desde la mirada de, digamos, en ese proceso estamos acelerando los pasos que hablamos, ¿no? En cada etapa, en cada momento, estamos acelerando los pasos y estamos exigiendo cosas que no son posibles. Hay ideas que no corresponden. Es decir, uno no puede obligar a un hijo a querer a otro, ¿sí? Estamos hablando de la afinidad, es decir, no porque tú aparezcas yo te tengo que querer, es una construcción, el amor es una construcción y el amor implica trabajar sobre eso. Entonces, ¿qué debo lograr al final? El respeto, decíamos en algún momento. Yo necesito más que amor, que lleguemos a acuerdos de respeto, ¿sí? Y con eso podemos ir manejándonos. Lo ideal es que lleguemos a la afectividad, a que el vínculo además se transforme en amor. Pero lo primero que hay que cultivar es el respeto, Sí, de entrada. bajo los acuerdos en los que estamos estableciendo, Ok. ¿sí? Donde no rompamos también el criterio del chico, es decir, donde no forcemos a este chico a establecer una relación que no corresponde, porque tampoco podemos sacar de este marco, ¿sí? De esta foto al papá. El papá juega un rol importante, decíamos, en la medida que el papá más bien de aprobación, la mamá, padres en general, El que queda fuera de esta nueva relación de familia. De cabida a la posibilidad de que ingrese otro y se establezcan conexiones y vínculos, eso facilita el proceso del chico y va a mejorar esa condición. ¿Por lo general es así o en la mayoría de los casos? Es así, es así. Cuando hay una facilidad, es decir, cuando hay una armonía y cuando se redefinen las relaciones y esta familia permite el ingreso de nuevos miembros, ¿sí? Y los aceptamos, entonces papá tiene una nueva relación, mamá tiene una nueva relación, estamos construidos, se va a permitir, se permite en este chico poder establecer nuevos lazos y vínculos. Pero ese crédito que da papá, que da mamá, es importante para poder construir en adelante, en avanzar. ¿Y qué pasa con estos padres que de repente se le plantan a los hijos después de ya meses y quizás un par de años de esta situación donde es manifiesta totalmente la inconformidad que hay de los hijos hacia esta nueva pareja, donde quizás la nueva pareja hace todo lo posible por ganarse a estos hijos y no hay manera de que se cree esa afinidad? Cuando el padre de repente se planta y dice, mira, ¿sabes qué? Es mi vida, yo necesito ser feliz, yo quiero ser feliz con esta nueva persona. ¿Dónde quedan los hijos? ¿O qué pasa con ellos? Hay que escuchar a los hijos, ¿ok? Yo creo que en todo este proceso de hacer nuevos vínculos, también el niño tiene que probar si esta nueva persona realmente lo va a querer y lo va a aceptar como es. Y por eso muchas de estas actitudes retadoras, ¿no? Que vemos tienen que ver con, bueno, tú que no eres mi padre consanguíneo, ¿no? Eres una nueva persona, realmente me va a aceptar y me va a querer como soy a pesar de todo, porque los padres biológicos, uno tiene la idea de que, bueno, van a estar ahí siempre, a pesar de todo, pero esta nueva persona tal vez no. Entonces hay que tolerar un poco eso y también hay que escuchar. El padre debe escuchar las quejas del hijo e intentar modificar las cosas que sean necesarias. Cuando llegamos a esos límites en los que se está volviendo intolerable, en las que sientes que tienes que decidir entre tus hijos y tu pareja, lo mejor es buscar ayuda, porque probablemente sea necesario que intervenga alguien, un profesional, para ayudarlos a solucionar esto, porque no puede ser una solución excluir a alguien. O sea, en una familia no deben quedar personas excluidas. ¿Qué sentimiento experimenta el hijo que está siendo trasladado a esta nueva familia o a este nuevo esquema de familia en un principio? Sobre todo cuando son estos hijos que de repente van a la casa de papá o de mamá que vive con su nueva pareja solo los fines de semana, a sabiendas de que ellos comparten todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana con los hijos de la pareja de papá o mamá. Claro, hay muchos celos, por supuesto, mucho miedo de ser sustituido por los hijos de la otra persona o por los nuevos hijos de la pareja.
que es un miedo además que todos tenemos cuando vamos a tener un hermanito, Claro. venga de donde venga, ¿no? Solo que esto llega así como que de golpe. Esto llega de golpe, no hay 9 meses No para hay preparación acostumbrarse ni nada de eso. Sin anestesia. Sin anestesia. Y además, bueno, es un niño o un adolescente que te puede caer bien o no, Claro. ¿no? Con el que podrás jugar o no. ¿Es más difícil la situación cuando estos hijos son adolescentes, están en esa etapa de la vida? Yo creo que puede ser más difícil cuando los niños tienen edades parecidas, ¿sí? Ok. Porque se puede sentir que es más un rival, ¿no? Es más Ok. igual a mí, es un rival. Todo va a depender, como hemos dicho, de la actitud de los padres, de los otros padres, digamos, los que quedan fuera en la separación. Y en tanto el Se habla, proceso, perdón, adelante. se habla de que en las edades más tempranas, digamos, la reconstitución es mucho más sencilla en ese ensamblaje. Se habla que el conflicto está, ¿no? Las investigaciones van hablando del conflicto, se marca más desde los 6 a los 12, hay mayor tendencia al conflicto. En la adolescencia hay mayor conflicto, pero también el adolescente quizás tiene un poco más de recursos para poder transitar. Ok. Además, bueno, tiene su situación conflictiva, digamos, desde el punto de vista de su propio desarrollo en la Claro, adolescencia, etapa de la pubertad. de todo este proceso, pero, digamos, lo que se encuentra es que entre los 6 y los 12 es una etapa como más crítica en esa reconstitución de ese proceso. Hay que estar más vigilante, entonces. De la familia. Sí, porque además el tema de la palabra, de la conversación, etcétera, que se da en todas las etapas, en el adolescente también se puede hacer un intercambio. El tema de conversar, de ir generando en el proceso, digamos, de lo que vamos haciendo, es decir, no es que llegaste a mi casa y aquí está toda esta gente, sino que vamos construyendo este proceso, vas formando parte de esto que va pasando, vamos permitiendo que esto ocurra y vamos además desenudando aquellas cosas que veamos que están conflictivas, va a permitir que esa relación pueda transitar a una mejor puerta. Tenemos participación a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Miguel González nos dice por acá, tener una buena comunicación, respeto debe ser primordial para crear confianza en la familia. ¿Qué se hace? También nos dice por aquí Rafael Osorio, Soluciones Familia, ¿cómo debe actuar el padre por afinidad cuando el biológico se perdió y jamás conoció a su hijo? Wow. Mira, siempre son situaciones complicadas. Lo ideal es siempre manejar la verdad. Es importante no mentirle al hijo acerca de quién es su padre y quién no. Y bueno, vivir en función del amor que puedas tener por este hijo, que aunque no sea tu hijo biológico, pues tú puedes amarlo y quererlo y participar en su crianza. Es que esa es la condición, o sea, eres un padre por afinidad, tú eres padre. ¿Y puede ejercer un rol parental? Absolutamente, absolutamente. Si además no existe una figura, si existe paterna. la figura, es importante que el vínculo entre el hijo y el padre sea claro y transparente y él tenga prioridad, sienta que su papá está allí, está presente su mamá y pueda estar, ¿no? En el caso de cualquiera de los dos lados. Pero en el caso de que no exista la figura paterna, es que la figura paterna la asume el padre por afinidad. Entonces, es la figura que este hijo siente que se ha constituido en su papá y es maravilloso, porque además está presente. En otros momentos puede ser el abuelo, puede ser, pero en este caso es ese papá que le tocó de buena manera y que acepta y condiciona y quiere vivir esa experiencia como Fíjense padre. quizás este caso. Vivo con mi mamá y con su pareja, ¿no? Tengo un padre por afinidad, pero también tengo a mi padre biológico a quien probablemente veo todos los fines de semana y con quien mantengo comunicación durante toda la semana. Se plantea la situación de que quiero que me den permiso para ir con un amigo o una amiga a la playa con su familia. ¿A quién se le debe pedir permiso? ¿Quién da la última voz? ¿Quién tiene la última palabra en ese caso? Mira, siempre deben ser los padres biológicos si están los dos, ¿ok? Sin importar entonces lo que piense el padre por afinidad. Es importante escucharlo, pero no hay que quitarle el rol al padre que no está. Eso es muy importante, porque entonces de nuevo estaríamos excluyendo a alguien. Y hay una transgresión también allí de lo que sería la autoridad. Exactamente. Por supuesto, el padre por afinidad puede participar, puede opinar, pero es importante que
decisiones de ciertos aspectos, ¿no? Porque, bueno, hay algunos aspectos que tal vez no son tan importantes, pero sí hay límites de horarios, límites de manejo de dinero, de sexualidad, de salidas que te puedan poner o no en riesgo, que deben saber ambos padres biológicos si están presentes. Es muy importante respetar la autoridad de los padres. ¿En qué condición queda quizás el hijo y también esa madre frente a la autoridad de un padre por afinidad, que además se ocupa o sobre quien recae la responsabilidad total, por ejemplo, de forma económica o en el plano económico de la casa donde están viviendo? Claro. Yo iba a agregar distribuida. Ahí hay que ponerse de acuerdo, porque hay establecimientos de normas que son también en conjunto, es decir, involucran no solamente a los padres, sino a quienes conviven con los padres, con razones, con justificaciones. Ahí hay un tema que se hace complejo, que hay que ir viendo en el detalle, pero que implica que algunas normas, de repente en esta familia tienen ciertas condiciones, pero cuando voy a casa de mi papá tienen estas razones y estas tienen estas condiciones. Estructuralmente, lo más adecuado es que uno piense que estructuralmente hay cierto acuerdo, ¿sí? Es decir, las normas gruesas, lo importante, lo estamos mirando igual. Eso es fundamental. Okay. Pero algunos detalles pueden ser distintos, ¿sí? El chico puede tomarse un poco por ahí y agarrarse. En la adolescencia se va a agarrar más, ¿no? Se guinda, para entenderlo así, ¿sí? Okay. Por esas diferencias, y ahí hay que ser cuidadosos y estar coordinados en eso en la medida de lo posible. Pero además debemos entender que ese trabajo que es de binormas, son normas que se establecen, pueden tener algunas diferencias que vamos manejando. Y la participación, si es un padre muy filial que ha ejercido ese rol, puede ser también valiosa en cuanto a su opinión, ¿sí? Preservando, es como, digamos, el equipo parental, para entenderlo, el equipo parental que estamos hablando en una familia que está construida desde el inicio, el equipo parental hablamos de papá y mamá, o los padres o las personas, papá y papá, mamá y mamá, como sea el caso, pero digamos en ese equipo parental es ponerse de acuerdo. Cuando hay otros involucrados, a veces toca una cosa más compleja, que el equipo parental, digamos, tenga acuerdos en común. Entonces, bueno, es papá, mamá, y de repente, si yo vivo con otra persona que, digamos, ejerce muchas funciones, bueno, también entender cuál es la posición que tiene eso. Porque si no, también frustramos mucho al que está allí, y es una situación que genera conflictos en la relación, ¿sí? De esta pareja. Así es. Entonces, hay que hacer un equilibrio que permita a cada uno de nosotros tener una postura y llegar a acuerdos frente a esa posición. Javier Rincón nos dice por el Twitter: todo radica en el respeto y la tolerancia para que la convivencia sea en paz. Soluciones Familia. Hacemos una pausa, al regreso continuamos leyendo parte de sus comentarios. Ya venimos. Muy importante, no solamente para quienes están siendo parte activa en ese proceso de reconstitución de la familia, sino también para quienes rodean a esta nueva familia. Entiéndase, los tíos, los primos, los papás, los suegros, en fin. Miguel González nos dice por acá: Soluciones Familia, ¿qué papel juega un ambiente social, el ambiente social y el tiempo para integrar y desarrollar una buena convivencia? Bueno, claro, es fundamental porque todos estamos inmersos en un ambiente social, o sea, nos desarrollamos emocionalmente dentro de nuestras casas, pero también fuera, ¿no? Y con quienes nos relacionamos. Y puede ser que hoy en día tengamos menos tiempo para hacer ciertas cosas o sentimos que vivimos como más rápido, pero el tiempo para relacionarnos en familia hay que buscarlo, ¿sí? Hay que generarlo. Tiene que ser nuestra prioridad. Que probablemente sea media hora o una hora diaria, pero que sea tiempo de calidad. Exactamente. Yo además desde una función paterna, digamos, estoy en una campaña con calidad y cantidad. Es decir, yo no creo que media hora dé suficiente para calidad. Exacto. Yo creo que hay que intencionalmente generar espacios que impliquen la calidad, pero la cantidad. Tienes que permanecer tiempo con tus hijos.
el fin de semana no puede estar dedicado a 20 otras cosas, que sí en algún momento, pero con la intencionalidad de que haya espacios que son de tiempo y que requieren que tú atiendas a tus hijos. O sea, yo creo que es la combinación de dos. Es calidad, Es el necesita tiempo. No, en media hora no se construye, necesita más tiempo. Y que Así además es. sea tiempo que sea valioso para los hijos. Es importante, y nos pasa siempre en las consultas, a los niños les gusta jugar, a los niños les gusta ver las comiquitas y compartirlas con sus padres. Y una de las mayores quejas que tenemos de los niños es: mamá o papá no juega conmigo. Entonces no es estar juntos mientras yo cocino, ¿no? O Pero si yo pasé todo el día aquí en la casa contigo y tú estuviste todo el día Exactamente. frente al televisor, pero estuvo solo frente al televisor. O yo estuve chateando o viendo las noticias o qué pasa y tú estás allí haciendo otra cosa. Eso no es tiempo de calidad. Es importante aclararlo. Jonathan Planas dice, tengo 44 años, soy divorciado, sin hijos. Mi pareja tiene 34 y un niño de 7. Tenemos casi 4 años juntos y es muy difícil la situación. ¿Qué pudieran recomendar allí? Bueno, Dependiendo de cuál sea la dificultad. claro, hay que identificar cuál es la dificultad, por qué se les hace difícil. Y como dije antes, bueno, si está siendo muy complicado, buscar ayuda. En principio podemos buscar ayudas de miembros externos de la familia, de otras personas que tengan cierta autoridad, abuelos, algún tío que tenga influencia positiva sobre el niño, si no, ayuda psicológica. Marisabel Martínez dice también, soluciones familia. Importante que el padre o madre nuevo, entre comillas, asegure que no intenta suplantar al biológico. ¿Cuán importante es eso? Totalmente. El que exista la fluidez y el permiso para que este padre esté presente en la crianza de nuestros hijos, el padre, digamos, que está allí, biológico, es fundamental. Y esa construcción se hace también desde esta familia que se ha ensamblado. Es decir, tiene que haber la aceptación de una dinámica que incluye a varios, como decíamos anteriormente. Entonces, es fundamental la posibilidad de que este papá esté presente, que le demos cabida en normativas, en estructura, en funcionamiento, en relación a este hijo. Y que se dé respeto, porque no hay nada que quizás haga más mella, sobre todo en los hijos, en el proceso de ensamblaje de esta nueva familia, que el padre que quedó excluido de esa nueva familia, entonces comience a hablarle mal al hijo de su padre o madre biológico y de la persona o de esta nueva pareja que tiene. Eso es lo peor, o viceversa, de allá para acá. Nada bueno trae eso. Alemán Johnny nos dice, tengo una hija sustituta de 19 que me quedé, ay Dios mío, me perdí yo, que no se ha querido integrar, su rebeldía ha sido total, que no se ha querido integrar, entiendo. Tengo una hija sustituta de 19 años. Habría que ver cuánto tiempo lleva quizás de ensamblaje esa familia y cuál es la relación. Cada caso es particular. Víctor José Jesús Peña nos dice, saludos, buenos días, buen tema. Mis padres son divorciados, he salido con la pareja de mi papá y estoy haciendo lo correcto. Enhorabuena. Alexis Valles también dice, soluciones familia y los derechos del padre que crió su hijastra por años y luego la pareja se separa y ella no te deja verla. Son casos muy difíciles porque el derecho, digamos, la ley muchas veces no contempla los vínculos, ¿sí? Las relaciones, porque no es su área de trabajo. Pero sí es importante que como familias podamos valorar eso, valorar el vínculo que pueda ser un niño con una nueva pareja y lo significativa que pueda ser esta persona en su vida. Así es. Comento un segundo. Decíamos en algún momento que las familias ensambladas, digamos, en términos del éxito que pueden tener, están en los mismos criterios porcentuales de una familia que se va construyendo. Es decir, alrededor del 50% de las familias ensambladas puede ser exitosa, el otro 50% puede fracasar en ese momento. Esa construcción que se ha hecho implica unos vínculos que se generan durante todo ese proceso. Y esos vínculos, en muchas ocasiones, uno entiende que los papás te dicen, bueno, este ha sido mi hijo, lo he criado. Entonces, y los hijos, además, cuando los ves, te dicen, oye, ese es mi papá. Y mantienen relaciones importantes y significativas con estas personas
que de alguna manera han generado una afinidad afectiva, vincular, emocional con estas personas. Esa afectividad, si está construida, se sostiene en el tiempo y puede generar que nos vamos a encontrar, que nos vemos, que conversamos, que nos reunimos para establecer o para conocer cómo estamos. Se nos va acabando el tiempo. ¿Existe, y brevemente, por favor, ¿existe algún método ideal para ensamblar correctamente una familia? No existen, digamos, fórmulas, un patrón. Un manual. Lo que hemos dicho y hemos resaltado hoy, el respeto, ¿sí? La tolerancia por las diferencias y por las emociones de los demás. Y entender que todos podemos tener emociones negativas, podemos tener celos, podemos tener miedo, podemos tener envidia, podemos tener rencores de situaciones pasadas, pero a pesar de eso podemos relacionarnos unos con otros y superarlas y llevarnos bien. Y entender que la prioridad siempre deben ser los hijos. Las prioridades deben ser los hijos. Eso significa, o mejor dicho, no significa que si su hijo de buenas a primeras no quiere nada con su nueva pareja, usted deba terminar la relación. Debe buscar ayuda, debe buscar formas de manejarlo. ¿A quién puede acudir la persona en una situación así? Sí, uno puede, digamos, hacer como distintas búsquedas. Uno puede consultar a las personas cercanas, hacer una mirada de cómo se establecen esas relaciones, de gente que te conozca, y eso te va a dar también unos criterios. La sugerencia, digamos, pasado, como algunos espacios que uno siempre busca, es hacer una consulta con algún especialista que te permita, desde una mirada familiar, poder ver en qué proceso están, en qué momento, cuáles son las características propias de ese sistema que se va construyendo y qué cosas pueden generarse para poder llegar a un buen puerto. No me quiero ir sin esto y muy rápidamente, señales que nos dejen ver que definitivamente esa no es la pareja con la que nuestros hijos o nosotros merezcamos estar, o que quizás eso no va a funcionar nunca. Okay. Señales de esa nueva pareja, de esa persona con quien estamos construyendo familia, que nos digan, mira, definitivamente no. Sí, hay muchas señales en todo, no solamente para la familia ensamblada, claro, diría yo, para la pareja que construya. Digamos, intereses, qué cosas en común tienen, cuáles son las expectativas que se quieren generar a futuro, cómo es esas condiciones. Yo creo que hay pilares en la construcción de una familia ensamblada o originaria que son importantes ver, es decir, qué acuerdos tenemos, qué mirada tenemos sobre las cosas. ¿Cómo tratas a mis hijos? Y en el caso de las familias ensambladas, ¿cuál es la relación que generas desde lo genuino, ¿sí? desde lo que es el afecto o el vínculo que quieres establecer con los hijos? Y en el caso de los hijos, de vuelta, porque también forman parte de esto, es si reconocemos que existen lealtades, impedimentos de nuestros hijos en ese proceso de aceptación de una nueva pareja. Importante. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado la mañana de hoy para conversar de este tema, que pudiéramos hacerle seguimiento muchísimas veces más porque tiene muchísima tela que cortar. Me despido por hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que de el problema. Nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @solucionesgb, mi cuenta personal en Instagram, @NatalieVitesnik.